¿Cómo conectamos con nuestros clientes? ¿Cómo vamos desde lo sonoro a llamar la atención en un mundo tan audiovisual? Bueno, no es tan difícil y vamos a seguir teniendo esperanza porque, como veremos más adelante, el audio está en alza. El audio, lo sonoro, es contenido. El podcast es contenido. Como estamos creando el contenido de podcast bajo nuestros propios criterios, lo que vamos a hacer es contar lo que queremos contar de la manera más adecuada posible. Un podcast no deja de ser un tipo de contenido, del mismo modo que podríamos hacer hace unos años un mailing masivo, ahora podemos hacer un podcast, con la diferencia de que el mailing masivo era invasivo y por lo tanto recibía ese mensaje quien quería, pero también quien no lo quería. Sin embargo, el podcast está ahí para que quien quiera lo escuche. No estamos obligando a nadie a que lo escuche. Es muy parecido a un post, es como un libro electrónico, pero en un formato muy diferente, porque estamos utilizando otras estrategias, otros elementos sonoros que van a facilitar la audiencia, la escucha de ese podcast. El contenido, ya hemos hablado de él, y el contenido tiene que ser un contenido de interés para ese oyente, a través de la combinación de los elementos que para sí siempre ha tenido la radio: la voz, la música, los efectos sonoros y el silencio. La combinación de estos 4 elementos nos va a permitir lanzar un mensaje. Esa combinación puede ser real, puede ser ficticia, puede combinar alguno de ellos o los 4. Pero lo que es importante es que combinemos adecuadamente esos elementos. Esa combinación va a ser la clave del éxito de nuestro podcast. Una voz monótona, monocorde, sin una base sonora, sin una base musical, sin una música incidental, sin unos elementos que despierten la atención de la audiencia, lo único que conseguiremos será dormirlos. Si por el contrario, un juego de voces interesante, unos contenidos rápidos seleccionados que nos ayuden, efectos de sonido y músicas, a complementar, serán clave de éxito. El formato de un podcast es evidentemente un audio digital. Ese audio digital va a estar condicionado al receptor de nuestro podcast. ¿Esto qué quiere decir? Que va a estar relacionado con el tipo de plataforma en la que se mueva. Una persona que utilice un iPhone evidentemente utilizará una plataforma diferente que quien esté utilizando Android. Y significa esto que en cualquiera de ambos va a tener posibilidad de escuchar el mismo contenido, pero a partir de una plataforma que él ya está utilizando. No tiene que ir a buscar otra plataforma diferente o tiene que descargarse un sistema nuevo o tiene que enseñar a alguien o aprender a crear, a escuchar ese contenido en una plataforma. Él ya tiene las herramientas, tú ya tienes las herramientas para escuchar ese contenido allá donde esté. Si combinamos, como decíamos, adecuadamente voces, músicas, efectos sonoros, va a ser muy sencillo que tengamos éxito. Por otra parte, la distribución. Existen en el mercado, en Internet, existen multitud de plataformas podcast. Consiste en buscar aquellas que estén más dirigidas al público objetivo o, por el contrario, buscar plataformas que te distribuyan el podcast al mayor número posible de plataformas de difusión. En estos momentos, más de uno sabréis, que Spotify está comprando plataformas podcast. ¿Por qué? Porque se quiere convertir en el YouTube del audio. Va a ser interesante, por lo tanto, encontrar un espacio para poder subir a nuestro podcast a una plataforma como Spotify. Pero hay muchas más. Y estamos a vuestra disposición, estamos a tu disposición para que puedas acceder a esos contenidos y ayudarte a distribuir de una manera adecuada esos podcasts. Importante también, la variedad, lo decíamos también antes. No tenemos por qué estar contando en nuestro podcast siempre lo mismo, más al contrario, es importante que nuestro podcast sea versátil, variado, que contemos muchas cosas, pero en diferentes episodios, que lo dediquemos a comunicar lo que estamos haciendo,
Estamos investigando en esta estrategia de comunicación, en este producto que vamos a sacar al mercado y estamos en esta situación, estamos aprendiendo esto. En un segundo episodio estamos hablando no de nuestro producto, sino a quién nos dirigimos, cuál va a ser el ecosistema en el cual se va a mover, qué elementos externos están asociados a nuestro producto o marca. En otro diferente podemos estar dando información relacionada con el ámbito en el que nos movemos. Antes ponía el ejemplo de una agencia de viajes, podríamos estar hablando de una empresa de automoción. Las nuevas tecnologías referentes a la producción de carburantes para los motores de vehículos, de automóviles. Bueno, pues ese puede ser un ámbito de comunicación en nuestro podcast. O cuáles son las normativas europeas o internacionales asociadas al producto que estamos fabricando o estamos poniendo en marcha. Habrá personas que estén interesadas en ese ámbito profesional, en esa información concreta que tú le estás aportando a través de un podcast. Ya no tanto el que tú fabriques ruedas o motores, sino el ámbito del automóvil, cuál es la situación concreta en el mercado europeo. Y tú puede ser una referencia al respecto. Por eso es importante que pensemos en la variedad de nuestros contenidos, que no solamente hablemos de lo que nos interesa, sino de lo que les interesa a nuestros oyentes. La gran ventaja que tiene un podcast es que son dinámicos y fáciles de consumir. Es decir, solamente hay que entrar a una página web o a un contenedor podcast, escucharlo y, si nos interesa, suscribirnos para que automáticamente, cada vez que haya una novedad, nos llegue un aviso y podamos escucharlo o descargarlo en el momento en el que nosotros queramos. Cualquier persona puede escuchar ese tipo de formatos, incluso las personas con discapacidad auditiva. Existen sistemas para escuchar adecuadamente o incluso para subtitular unos audios. Podríamos hablar de los audiogramas, nuevos formatos en los cuales incluimos junto a un podcast una imagen que nos está aportando información visual del contenido y al mismo tiempo podemos incluir una subtitulación completa de nuestro podcast. De tal manera que una persona con discapacidad auditiva podría escuchar nuestro podcast de una manera diferente, pero accedería al contenido de una manera total. Además, el podcast puede ser complementario, podemos ampliar información. Volvemos al punto del transmedia, del storytelling que estábamos hablando antes. Es decir, si ampliamos información complementaria, nuestro podcast va a ser una referencia, pero va a ser una referencia también para que cualquiera pueda ampliar información en otras pestañas del mismo entorno, de la misma página. Escuchará nuestro podcast y después accederá a unos enlaces donde le damos información concreta de lo que queremos, de lo que le estamos contando. O al contrario, accederá a esos enlaces porque le interesan, pero verá al mismo tiempo que hay un podcast en el que alguien le va a contar algo relacionado con lo que está buscando y encontrando en esa página. Va a ser siempre complementario. Además, referente a nuestro producto, va a aportar soluciones. Podemos utilizar el podcast como un canal de comunicación directo con nuestros consumidores, que sepan que sobre el producto que tú has diseñado existen una serie de condiciones, una serie de elementos que te vamos a ayudar a través de un podcast a conocer mejor, a resolver las dudas que tú puedas tener al respecto, incluso a recoger las quejas de seguidores o clientes para mejorar nuestro producto. Estamos abriendo las puertas a que tú tengas contacto directo con tus consumidores y con tus clientes para resolver juntos los problemas que vayan surgiendo sobre ese producto. También es una buena idea contar con colaboradores, es decir, que nuestro podcast sea una ventana abierta a la participación de expertos en el tema del que estamos hablando, para de esa manera aportar todavía un plus mayor de información a nuestro podcast. Si estamos hablando de cualquier ámbito de negocio o de producción, podemos contar con expertos que nos aporten ese punto de diferenciación. Y no va a ser lo mismo que una voz corporativa ajena por completo a nuestra empresa nos esté hablando de los beneficios
de ese producto que estamos terminando de diseñar y que sacaremos al mercado en breve para mejorar algo, sino que el propio responsable de producto, el propio diseñador, esté contándole a quien está escuchando que eso que él ya tiene encima de la mesa va a tener unas mejoras que él mismo ha ayudado a diseñar. Y, para finalizar, tendríamos que hablar de las píldoras de contenido. Estamos hablando durante todo este tema de la dosificación, la serialidad. No hagamos podcasts largos, hagamos podcasts cortos, de corta duración, especializados, que den las claves y si hacen falta más, no alarguemos, sino vayamos por partes. Eso sí, al finalizar el primero, dar un pequeño avance de lo que vamos a contar en el siguiente, porque si nos interesa, vamos a darle a play al segundo y del segundo nos iremos al tercero. Y si hace falta serializar en 10 piezas de 5 minutos, daremos la posibilidad a quien tenga interés real y tiempo para poder escuchar 50 minutos de hacer una reproducción secuenciada de esos 10 puntos de 5 minutos. Si por el contrario no tenemos tiempo, como oyentes, iremos paso por paso encontrando esos pequeños cortes de tiempo para acceder a ese contenido.